Buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida. Antes de comenzar, quiero pedirle a los integrantes de esta primera parte del panel que vayan tomando asiento. A la doctora María Julia Muñoz, le pido por favor que vayamos tomando asiento. A la diputada por el Frente Amplio, Lucía Echeverri. Al licenciado Pablo Cabrera, representante de los trabajadores en el directorio de ACE. Bueno, les damos la bienvenida especialmente a quienes vienen desde el interior del país. Uruguay Salud es una iniciativa de la Federación Uruguaya de la Salud y su Instituto de Formación Sindical que intenta abordar desde diferentes perspectivas la importancia que tuvo la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud en nuestro país. Como señalábamos, la existencia de un sistema único de salud estuvo en la plataforma de nuestro 11º Congreso de la Federación Uruguaya de la Salud en la ciudad de Mercedes, allí en el año 2003. Por lo tanto, el mismo es una bandera y una propuesta programática de los trabajadores de la salud. Esta actividad, en definitiva, pretende intercambiar puntos de vista sobre la reforma con el objetivo de profundizar para mejorar la calidad de vida de las y los uruguayos. A 15 años de los acuerdos que permitieron instituir la reforma, damos entonces la bienvenida a este primer panel que nos acompañará en la jornada de hoy. Bueno, recién se los presenté y se las presenté. La doctora María Julia Muñoz, exministra de Salud Pública, la diputada por el Frente Amplio Lucía Echeverri y al licenciado Pablo Cabrera, representante de los trabajadores en el directorio de ACE. A propósito de ACE, quiero hacer algunas menciones y saludos. Por ejemplo, a Agustín Pacheco, quien también está por aquí presente, adjunto a la representación de los trabajadores de ACE, a la doctora Cristina Martínez, gerenta de Recursos Humanos del Sanatorio Americano, a Carlos Clavijo, director del BPS en representación de los trabajadores, a asesores del Instituto de Formación Sindical de la FUS, la licenciada Laura Molina y el doctor Gonzalo Galíndez, a Pablo Darrocha, economista de la FUS y asesor del Instituto Cuesta Duarte, allí está Pablo, a Diego Luque, secretario de Formación de la FUS, a directores del Instituto de Formación Sindical de la FUS, a Leonardo Reyes, por ejemplo, a Elvia Pereira, secretaria general de PIT-CNT, a Gonzalo de Castro, en representación del Círculo Católico, y a José Olivera, presidente de la FENAPES e integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Antes de comenzar con las exposiciones del panel, quiero invitar a hacer uso de la palabra al secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. A las compañeras y los compañeros militantes de nuestra federación, que si están aquí es porque comprenden con toda claridad el papel que tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud y el papel que juega nuestra federación y los trabajadores en general en el desarrollo del mismo. Yo quiero saludar muy particularmente al panel de invitados, a los demás invitados, tanto a Elvia como al compañero José Olivera en la presencia del PIT-CNT, porque hablar de los 15 años del ENIS es hablar que en el año 70, en el Congreso del PIT-CNT y también en el Congreso de la FUS, ya se hablaba, ya levantaba el movimiento sindical uruguayo como un elemento clave para la mejoría de la vida de los trabajadores y el pueblo, la creación de un sistema nacional de salud. Por lo tanto, hoy estamos celebrando los 15 años de la definición, de la instalación, allá por noviembre del 2007, al votarlo en el Parlamento, con los votos del Frente Amplio y con los votos en contra de quienes en su momento eran oposición. Lamentamos que por distintas causas
quienes son integrantes hoy del gobierno no estén presentes en esta actividad, pero bueno, la invitación fue para todos y sin duda, porque esto es un recordatorio, pero hay una perspectiva, va a haber nuevas instancias, nuevos paneles y nuevas posibilidades que quienes hoy el gobierno nos plantea hacia dónde va el Sistema Nacional Integrado de Salud, porque esa es la pregunta. Ahora, yo no quiero dejar pasar para recordar que la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud fue parte de un proceso de lucha popular. Fue parte de un proceso de lucha popular previo a la dictadura, fue parte de un proceso de lucha popular a la salida de la dictadura. La recordada, la CONAPRO, la Concertación Nacional Programática, debatió mucho el tema de la reforma de salud. Hay compañeros que están acá que estuvieron allí y por lo tanto esa CONAPRO que elaboró un documento en varias áreas de la vida del país, pero también en el área de salud. Luego, gobierno del presidente de la República en aquel momento, la primera presidencia de Sanguinetti no se llevó adelante casi ninguna de las resoluciones de esa CONAPRO. Y esa es la realidad y por lo tanto uno debe ubicar las situaciones donde están, si no el Sistema Nacional Integrado de Salud tendría que haber esperado hasta el 2007 para hacer realidad. Si hubiera habido voluntad política, otro hubiera sido el camino. El surgimiento del SNIS respondía a una realidad, y no todos lo sabemos, pero por ejemplo, en el caso de los trabajadores de la salud, los trabajadores de la salud que trabajamos en la salud teníamos derecho a atendernos en la mutualista, pero no nuestros hijos. Tenían que atenderse en salud pública, y en una salud pública no integrada como la que hoy, en el caso de los trabajadores, representa también el compañero Pablo Cabrera, sino en una salud pública donde tenías que tener carné de pobre. Así se valoraban en aquellos momentos lo que era la atención de salud. Yo no quiero hacerla muy larga, pero no puedo dejar de plantearnos entonces que estamos en el marco de un proceso histórico de construcción colectiva. No, esto no fue una reunión mágica entre cuatro paredes en donde una fuerza política, porque se le ocurrió, tomó un programa, porque podemos hablar, como lo decía Fabricio en el inicio, de lo que fue el 11 Congreso de la FUS en abril, en Mercedes, en el 2003, cuando en medio de la crisis, cuando se caía el país, cuando nos quedamos sin empleo, cuando perdíamos salario, sin embargo la Federación Uruguaya de Salud también, además de pelear por salario y por empleo, levantaba la plataforma reivindicativa y levantaba la plataforma programática de un Sistema Nacional de Salud. Porque eso está en el ADN de este gremio y lo decimos con mucho orgullo, pero no nosotros solos, porque en todo el trabajo, la Séptima Convención Médica, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínica, hubo todo un proceso de lucha popular que llevó a la construcción, en definitiva, del Sistema Nacional Integrado de Salud. Hubo movilizaciones e incluso luego de creado el Sistema Nacional Integrado de Salud, el planteo de la FUS fue reivindicar la profundización del mismo. Incluso creamos el movimiento en defensa de la salud de los uruguayos en el año 2013 con ese objetivo. Por lo tanto, yo terminaría esta pequeña introducción recordando la vigencia
de aquella reflexión que hacía Carlos Marx sobre aquellos días que condensan años y aquellos años que condensan décadas. La creación, la aprobación en el año 2007 por parte del Frente Amplio, que tomó el programa de las organizaciones populares, fue uno de esos años que condensaron décadas. Nuestra tarea ahora es plantearnos y debatir con el actual gobierno cuáles son las perspectivas de este Sistema Nacional Integrado de Salud, que capaz que no lo dije, capaz que me olvidé, pero que fue un elemento central en el combate al COVID-19. Porque sin un Sistema Nacional Integrado de Salud como el que tenemos, por más vacunas que hubiéramos alcanzado, no hubiéramos logrado derrotar en parte, aunque la pandemia, como todos sabemos, sigue, al propio COVID-19. Así que yo estoy muy agradecido a todos en nombre de la Federación Uruguaya de Salud y muy orgulloso de haber sido y ser parte, un cachitito así, con todos quienes nos precedieron y con todos los que nos van a venir de esta historia que en realidad, ni más ni menos para el movimiento sindical uruguayo, sigue siendo la de seguir transformando la vida del país para construir un Uruguay para todos y con todos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Quiero invitar a Elvia Pereira, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, secretaria general del PIT-CNT, a brindarnos sus palabras y un pequeño saludo. Muchas gracias. Buenos días a todas, buenos días a todos. Saludar especialmente a las compañeras y compañeros del panel, a los que están presentes y a los que no, que seguramente esto va a trascender la presencialidad del día de hoy. Qué fecha importante, qué día importante, día de conmemoración. Más allá de pensar y reconocer lo que sucedió hace 15 años, como hito y como hecho histórico, es pensar que esto tuvo un antes, un después y una continuidad. A las cosas que se crean, a las cosas buenas que la ciudadanía uruguaya crea, y mucho de ello, y reivindicar que viene del campo popular. Saludar a la Federación Uruguaya de la Salud, saludar a los compañeros y compañeras que visionariamente en aquel momento, y contrariamente a lo que nos dicen hoy, que el movimiento sindical y los y las trabajadoras solamente estamos para reivindicar cuestiones propias de nuestras condiciones de trabajo, decirles que esto es un ejemplo de que no es así. El movimiento sindical mira mucho más allá de las propias condiciones laborales, que por supuesto son importantes, pero mucho más allá, y son las condiciones de vida de la gente y de la sociedad uruguaya. Y vaya si esto cambió las condiciones de vida. Yo soy una de las que provengo de aquella tarjeta gris y verde, en aquel momento de la tarjeta de pobre del Ministerio de Salud Pública de aquellos momentos. Y vaya si ha habido cambios. Vaya si ha habido cambios para la sociedad uruguaya, que tenemos que reconocerlo en el cambio y tenemos que darnos la posibilidad, como esta instancia, de debatir y de ver cómo continuar con esto. Y hay un gobierno responsable que tiene que dar una respuesta hacia esta demanda de esto que se basa ni más ni menos que en el derecho de todas y todos. Yo les agradezco especialmente la invitación a estar presente, porque es necesario continuar en un proceso de profundización de esto. Agradezco a la Federación Uruguaya de la Salud y que esto trascienda a esta federación y llegue a todas y a todos los trabajadores. En eso también mi compromiso establecido desde la Secretaría General. Por lo cual, muchas gracias nuevamente. Saludar otra vez el evento tan necesario, porque los jóvenes de hoy
indudablemente no tienen la vivencia que tuvimos muchas y muchos de otros tiempos, cuando la salud era privativa para algunos. Es para todos. Gracias. Muchas gracias, Elvia. Bueno, antes de darle la palabra a nuestros principales panelistas, quiero compartir con ustedes algunos saludos. Compañero Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, estimado compañero, me dirijo a usted para felicitarlo por esta interesante iniciativa que procura seguir desarrollando un diálogo amplio y participativo tendiente a generar nuevos impulsos que permitan hacer del Sistema Nacional de Salud un modelo efectivo y accesible para la ciudadanía uruguaya. En momentos en los que todos los modelos de salud en todo el mundo se han puesto a prueba y se han visto sacudidos por la irrupción del COVID, estas son discusiones imprescindibles y esperamos que en el futuro compartan con nuestra organización internacional sus principales conclusiones. En solidaridad, Alan Sable, director regional de Unicare Américas, y Miguel Ángel Zubieta, presidente de Unicare. Otro saludo que quiero compartir con ustedes. La senadora Carmen Sanguinetti agradece la amable invitación a exponer en el encuentro Uruguay Salud 2, pero lamentablemente por motivos de agenda se le hace imposible participar en tan grata instancia. Queda a las órdenes para futuras actividades y desea a todos y todas que sea un fructífero evento de reflexión e intercambio. Saludos cordiales. Bueno, la Secretaría de la senadora Carmen Sanguinetti. El presidente de la CONAE, Augusto Ferreira, nos envía un mensaje. Estimados, agradezco la invitación. Lamentablemente no podré participar por encontrarme fuera de Montevideo en actividades de la universidad. Lo lamento realmente, pues, como saben, soy un promotor de estas instancias de análisis y reflexión sobre el sistema. Quedo a las órdenes para próximas instancias. Agradezco le hagan llegar mis saludos a Jorge Bermúdez, le están llegando. Saludos cordiales, presidente de la CONAE, Augusto Ferreira. Ahora sí, quiero cederle la palabra a la doctora María Julia Muñoz, exministra de Salud Pública. Bueno, ustedes ya la conocen. Es doctora en Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Ejerció como secretaria general de la Intendencia de Montevideo durante 2 periodos de gobierno con el intendente Mariano Arana. Fue ministra de Salud Pública designada por el presidente electo Tabaré Vázquez tras las elecciones nacionales de octubre de 2004. En el año 2015 fue designada ministra de Educación y Cultura. Con todo gusto, con todo placer, le cedo la palabra a la doctora María Julia Muñoz. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Creo que podés acortar el currículum y decir es una señora jubilada y ya con eso quedamos regio. Pero como soy una vieja jubilada ya puedo no ser políticamente correcta, por lo cual es una gran satisfacción estar acá y en primer lugar quiero felicitar al secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, con quien nos unen tantísimos acuerdos y tantísimos desacuerdos, porque en realidad cuando uno en la vida lleva distintos sombreros, ve la realidad de distinta manera. Y creo que eso es algo sobre lo que debemos reflexionar todos, que también es muy importante porque nos enriquece en el diálogo. Porque cuando dialogamos con el que le toca estar en un lugar distinto, siempre ganamos. Pero también debo felicitar a la FUS como organización de los trabajadores, porque lo que ha dicho Jorge Bermúdez, para mí el Fogata siempre, en realidad yo percibo, después de haber trabajado, militado mucho tiempo en los cambios necesarios para la salud del Uruguay, que la integración del sistema y lo público y privado, en realidad se lo debemos a la visión que tuvo la Federación Uruguaya de la Salud y todos los trabajadores organizados, que sin lugar a dudas no son los que ponen el palo en la rueda, sino, como dijeron el 1 de mayo, los que hacen, y nos dijo la compañera, mover la rueda. Y eso es una realidad que todos debemos tener en cuenta. El otro aspecto, hablando de las organizaciones sociales, que me importa destacar, no solo la figura del Fogata, sino la
trayectoria en un proceso social complejo como es el proceso de la salud, que es un proceso social que cambia constantemente y que de alguna manera formar dirigentes, tanto en el ámbito de los trabajadores como en el ámbito de los usuarios, lleva tiempo. Lleva tiempo porque todos partimos cuando miramos algo de ver lo que tenemos más cerca, de ver el árbol, diríamos. Y cuando nos vamos compenetrando de las realidades de los otros es que podemos ver el bosque. Y para ver el bosque, para ver un sistema, en realidad se necesitan años y años de trabajo sindical. También años de que el Fogata vaya formando jóvenes para que en algún momento puedan tomar su lugar. Pero realmente la trayectoria del movimiento sindical es bien importante, como lo es la trayectoria en cualquier disciplina en la que pensemos. Y en realidad, debo decirles, sin afectar a otros trabajadores que fueron dirigentes sindicales, que para mí, en realidad, las conversaciones, voy a nombrar uno que no está y uno que está, las conversaciones con el Fogata, las conversaciones con Platero, más allá de acuerdos y desacuerdos, para mí son de los grandes recuerdos y de conversaciones que me hacen pensar, reflexionar y plantear que tenemos más acuerdos de a dónde queremos llegar y que podemos tener algunas piedrillas en el camino que tenemos que saber desbrozar. Una vez dicho eso, les voy a contar que en carácter de vieja jubilada, ayer estuve mirando algunas de las diapositivas que pasábamos con Miguel, que en realidad también debo agradecer que entre el 2005 y el 2010 tuvimos un equipo de 4 que era realmente sólido, con Miguelito, el entrañable subsecretario, el director general de salud, Jorge Basso, y Daniel Olesker, que nos hacía todo lo que tenía que ver con el costo de las cápitas, con un conjunto de compañeras y compañeros de la División Economía de la Salud. Miré esas transparencias y decía, acá hay mucho pensamiento de mucha gente, pero también hay muchas cosas que son muy vigentes y que en realidad no hemos podido desarrollar en profundidad en 15 años, no pudimos desarrollar en profundidad en 15 años y que uno percibe que se han cortado. La participación social se ha cortado, para no decir en público ninguneado. La participación de los trabajadores en cada una de las instituciones junto a los usuarios también se ha visto menguada. Todos entendemos que tuvimos 2 años de una pandemia en la cual el contacto personal no era fácil, pero sí en esa pandemia todos aprendimos que en primer lugar el Sistema Nacional Integrado de Salud dejó una base muy firme para que trabajadores de la salud y usuarios tuvieran una mejor calidad de atención. Y que esa base firme también nos hizo a todos hacernos usuarios de Zoom y poder intercambiar entre nosotros por plataformas en las que la presencialidad no es necesaria. Por lo tanto, no es una justificación que la Junta Nacional de Salud no se reúna por periodos muy largos, porque en realidad existe la posibilidad de plataformas en las cuales trabajadores y usuarios puedan opinar. Pero ¿sobre qué deben opinar? Sobre lo que seguramente Miguel trae mucho más prolijamente que yo, que dije, no voy a llevarlo del pasado y voy a hacer un poco de payada del momento, pero en cosas que a mí me parece que tenemos que focalizar la atención.
Una es que un proceso social cuando se interrumpe, después le cuesta el arranque, por lo cual estas jornadas son importantísimas, porque generan la participación de aquellos que están verdaderamente y totalmente involucrados en el tema. Y cuando nosotros decíamos hay que cambiar el modelo de atención, el de gestión y el de financiamiento, el control social le llamaba a eso las pelotas de Olesker, porque Olesker me hacía los dibujitos, Julio Martínez lo sabe cuando iba a dar una charla. Entonces, vemos que sobre el modelo de atención y reforzar el primer nivel de atención con lo que se necesita en ese nivel, no se ha avanzado demasiado, porque uno ve en otros países que en el espacio del primer nivel de atención se accede también a los complementos tecnológicos que la medicina actual requiere y que muchas veces no son la atención médica exclusivamente, porque en realidad en un país donde las enfermedades crónicas son prevalentes, la atención nutricional y la atención del cuidado de enfermería, tratando de hacer una puericultura para adultos, es fundamental. Y en realidad hemos perdido esa concepción de esa, digamos, pelota de cambio de modelo de atención. En la gestión era indispensable para lo que pensábamos en ese momento en la incorporación en todas las instituciones de trabajadores y usuarios. Trabajadores y usuarios que vieran el modelo de atención, el modelo de gestión, cómo se gestionaban los recursos que son públicos y que no se pueden gestionar al antojo del director técnico o el gerente de turno de la institución, porque son recursos públicos, y el modelo de financiamiento sobre el cual, de alguna manera, el Ministerio debe otorgar a la JUNASA los números necesarios para decir esto es suficiente así o debemos cambiar las cápitas o debemos incorporar otras medidas. Ahora, es necesario trabajar en colectivo. No es posible trabajar sin la participación de trabajadores y de usuarios. Y creo que ahí nos hemos detenido, pero nos hemos detenido no por la pandemia, nos hemos detenido porque hay una concepción política que descree en el conocimiento y en la visión que puedan tener todo aquel que no piensa igual. Y creo que ese aspecto es muy importante a tener en cuenta a la hora de pensar que tenemos 2 años para hacer propuestas y que esas propuestas, aunque sean desechadas, es necesario levantar con fuerza esas banderas porque son las que van a construir un futuro mejor. Porque cuando decíamos un país saludable es un mejor país para vivir. ¿Te acordás, Miguelito, que era una de las consignas que llevábamos para mejorar, para hacer entender qué es lo que quería decir Sistema Nacional Integrado de Salud? Y yo creo que eso sigue vigente y que hay que darle una actualización. Y esa actualización tiene que estar dada porque avanzar en mejorar la salud para que el Uruguay sea un mejor país para vivir es también pensar, como muy bien lo decían los compañeros que representan al PIT-CNT, es pensar en el colectivo de uruguayas y uruguayos, es pensar en el país, es pensar en las condicionantes que hacen que una persona sea sana. Es necesario pensar en las condicionantes que previenen que una persona se enferme. Es necesario pensar que el niño y la niña que nace en un rancho que se llueve no es lo mismo que el que nace en una vivienda con calefacción en el invierno. Entonces, es necesario, compañeras y compañeros,
es necesario felicitarlos y es necesario decirles que hay que seguir luchando y hay que seguir luchando por los cambios, porque nunca hay un proceso social que quede estático. Y en realidad también les voy a decir que en mi carácter de jubilada me he dedicado también a estudiar un poco la historia. Y estudiando la historia uno ve que además de ver, desea que exista un cambio radical en el cual desde Nicolás Herrera, que traicionó a Artigas, ganemos los que verdaderamente como Artigas queremos defender a todo el pueblo uruguayo. Y que el patriarcado, que hoy está de moda y existe, fue minoría en otras épocas no lejanas, sino en la historia reciente. Y que yo creo que el pueblo organizado debe tender a que el patriciado, que no es el pueblo, vuelva a un lugar en el que de alguna manera pueda vivir satisfactoriamente, pero sin molestar los intereses populares. Porque realmente hay una ideología que nos lleva a que todo espacio de participación sea visto con recelo. Y creo que eso hace muy mal al desarrollo social de un país, hace muy mal al crecimiento de las nuevas generaciones. Y yo creo que debemos apostar a eso, a que el Uruguay sea un país saludable, un mejor país para vivir, y ese país lo podamos construir desde la base. Y la base, la mayoría, son los trabajadores organizados y son el pueblo en general. Y voy a hablar también, antes de terminar, de lo que me corresponde, de los jubilados. No es posible que no pensemos en que un jubilado con afecciones crónicas, con una jubilación mínima, no puede atenderse en ninguna institución de asistencia médica colectiva. No puede, porque en realidad la jubilación la utilizaría para pagar órdenes y tickets y no puede comer y no puede hacer más nada, por lo tanto no puede tratarse. Ese creo que es un tema, como trabajábamos antes, en que los diabéticos tuvieran acceso gratis a prestaciones que hacen que no tengan complicaciones, tenemos que ver la situación de los jubilados en el sistema. Y después le tengo que lanzar tanto a Cabrera como a Bermúdez una interrogante. En realidad ACE es un prestador más. El prestador público es un prestador más, condición necesaria para que el sistema tuviera una igualdad de condiciones. Ahora, es necesario también, me parece, obviamente, no voy a decir que desde la noche a la mañana la FU se integre con la Federación en la UTHC, pero sí es necesario pensar en instancias colectivas para que todos los trabajadores, que son más que mis colegas, traten de llevar y de empujar a una salud sustentable. Porque en realidad la salud no es de los médicos y no debe estar en manos de los médicos exclusivamente, porque se encarece innecesariamente y capaz que no da el mejor resultado para que la gente viva mejor. Muchas gracias. El agradecimiento a la doctora María Julia Muñoz. Y bueno, ya Pablo te dejó planteada la pregunta, pero en instantes te voy a estar cediendo la palabra. Antes de ello, quiero cederle con todo gusto la palabra a la diputada por el Frente Amplio y exdirectora nacional de Vivienda entre el periodo 2010-2016. ¿Estoy en lo cierto? Sí, señor. Correcto. La diputada Lucía Echeverría. Adelante y gracias. Bueno, en primer término, buenos días para todos, para todas. Segundo, agradecer de corazón el que me invitara. Para mí es obviamente un honor y es un desafío
Voy a tratar de compartir, obviamente, algunas valoraciones que son personales y que son políticas, pero también vengo a aprender y aprender porque los protagonistas de esta reforma y de estos 15 años son ustedes, ¿no? Trabajadores y actores políticos. No voy a hablar de aspectos fundacionales, ahí está María Julia, que ya lo planteó, y están ustedes, que fueron parte de esto, como otros compañeros. Pero sí me gustaría señalar algunas cuestiones que hacen a mi valoración en este tiempo, que además coyunturalmente tengo una responsabilidad en el Parlamento y en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que tiene que ver con que para mí el Sistema Nacional Integrado de Salud es una de las, por lo menos yo identifico en lo personal, 4 grandes reformas. La del Sistema Nacional Integrado de Salud creo que es de las principales reformas estructurales que tuvo el país a partir del 2005. De eso estoy convencida. Por lo que significó, por lo que tocó, fue a la raíz. Con todo lo que falte, es una reforma estructural de las principales que el inicio del gobierno progresista en el 2005 implementó, llevó adelante. No solo, por supuesto. Eso primero. Y fundamentalmente en lo que tiene que ver con su objetivo, ¿no? Que es garantizar la cobertura, la calidad asistencial y la accesibilidad. Eso para mí es fundamental. El que sea accesible, que realmente la gente en cualquier rincón del país pudiera tener la cobertura y la calidad asistencial para mejorar sus condiciones de vida. Creo que eso es lo esencial desde el punto de vista de los objetivos de esta reforma. Y de ahí me gustaría señalar por lo menos lo que en lo personal identifico como, habrá muchas, pero yo quisiera resaltar 3 señales de identidad que para mí tiene esta reforma a lo largo de estos 15 años. Una que tiene que ver con la universalidad de las condiciones de igualdad, lo mencionaba Bermúdez al inicio, también lo mencionaba Elvia después y la ministra, que tiene que ver que esto fue más allá de las condiciones económicas, es decir, la posibilidad de acceder y de tener cobertura y calidad asistencial independientemente de la situación o del ingreso, abandonando situaciones o dejando de lado situaciones de abandono que tenía nuestra población en aquel carné de pobre o el arancel, dependiendo de la situación de cada uno en términos de salud pública, donde mucha gente, si no llegaba al ingreso, a veces quedaba en la puerta de emergencia. Yo soy del interior del país, mi familia, sobre todo mis padres y mis abuelos atendían en el hospital de la ciudad, y eso se sufría y lo veías cuando ibas a la puerta o a atender o a visitarlos cuando estaban internados, ¿no? Eso lo revirtió el Sistema Nacional Integrado de Salud, con las cosas que están pendientes, ¿no? Yo quiero que seamos claros, no estoy hablando en términos cerrados. Eso por un lado. Lo otro que creo que me parece que además incidió, por supuesto, en mejorar los indicadores de desarrollo humano de nuestra sociedad, sin duda. La segunda señal de identidad tiene que ver con la armonización desde el punto de vista normativo. Y en un país como el nuestro, donde toda nuestra vida como sociedad tiene un pedacito asignado a una parte del Estado, la estructura normativa es importante y que sea armónica es vital para que no haya esas zonas grises donde perdemos calidad de vida. Y el Sistema Nacional Integrado de Salud tuvo un esfuerzo enorme y tiene una señal de identidad en armonizar el conjunto normativo que le da sentido. Y ahí me parece que hay 4 grandes estructuras o instrumentos desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista jurídico, que son muy importantes y que ustedes las conocen mucho más que yo, que son la construcción del PIAS, la construcción y la definición de las cápitas, la construcción y la definición de los contratos de gestión y, por supuesto, lo que hace a la ley que establece los derechos de los usuarios. A mí me parece que hay 4 normas ahí que aportan a armonizar el conjunto de normativa que venía de antes y de la que se ha generado a partir de en estos 15 años. Y que no es menor, porque establecen las reglas del juego para el conjunto de los prestadores, los públicos y los privados. Y eso me parece que define, por lo menos para todo el mundo, a qué atenerse y a cómo manejarse, y fundamentalmente al financiamiento. Lo señalaba la ministra recién. La tercera señal de identidad me parece que es algo que yo entiendo que honra
a la izquierda con todo lo que tengamos que mejorar y aprender, que tiene que ver con la participación. El carácter que tuvo la reforma y la instalación de la misma, dando lugar a la participación. Y ahí me parece que es importante, o por lo menos yo quisiera señalar, 3 actores. Podrá haber más, pero 3 actores en lo personal son importantes. Uno, el actor político, y acá el liderazgo del Frente Amplio en instrumentar la reforma, producto de la discusión, de la construcción de consensos a la interna de nuestra fuerza política y de traducirla a esta necesidad en líneas programáticas que fueron parte de lo que la ciudadanía acompañó en el 2005. Con todos los aciertos y cuestiones que están pendientes. Un segundo actor, los trabajadores, fundamental. Y acá con los trabajadores estoy englobando a todos los trabajadores de la salud, licenciados en enfermería, auxiliares, trabajadores de servicio, administrativos y también los médicos. Que ahí hay que buscar una definición, permítanme esta digresión. Cuando uno habla rápido que dice trabajadores médicos y no médicos, hay que buscar otra definición para no definirnos solamente por, ¿no? Como posición. Exacto, trabajadores en conjunto de la salud. Y ahí hay una cuestión que me parece bien importante a señalar. Los trabajadores, todos los trabajadores de la salud, fueron imprescindibles antes, son imprescindibles ahora. En cada crisis ha quedado demostrado, y me parece que con la pandemia, lo que hemos vivido en estos 2 años, no solamente las crisis institucionales vinculadas a prestadores que desaparecieron en el pasado, y también hemos vivido esas situaciones en estos 2 años, sino también a la crisis vinculada a la pandemia. Fueron imprescindibles y quedó demostrado. Eso me parece que es una cuestión que hay que reconocer y explicitar en cada oportunidad, sea una actividad específica organizada por los trabajadores de la salud, sea una actividad organizada por la fuerza política o lo que corresponda. Esto no hay que dejarlo pasar como reconocimiento. Para que quede claro, para que sea firme, digamos. Y un tercer actor que surge con mayor fuerza, o por lo menos con un escenario y un ámbito institucionalizado, que son los usuarios, ¿no? A partir de la reforma, espacios establecidos normativamente e institucionalizados de participación de los usuarios. Me parece que eso es el tercer actor que quiero subrayar. Y ahora me quiero detener, sí, yo me traje ordenado, perdónenme porque soy desordenada, como lo verán, lo estoy mostrando ahora, y además me formé profesionalmente, soy trabajadora social y me formé en la educación popular. Entonces uno, por más que se ordene, empieza a captar de los demás y se empieza a hacer nuevas síntesis, ¿no? Pero voy a tratar de mantener el orden, si no los voy a enloquecer. Pero quisiera concentrarme en el rol de los trabajadores. En el rol de los trabajadores, primero por la actividad que estamos hoy, que es producto del esfuerzo y la definición política de la FUS, y me parece imprescindible, pero sobre todo porque, como lo decían hoy, la reforma, este Sistema Nacional Integrado de Salud, surge de planteos del movimiento popular y del movimiento sindical mucho antes del 2005. Y eso me parece que corresponde también señalarlo. Entonces me parece que el rol de los trabajadores, si yo lo tratara de ordenar, intenté ordenarlo en sus características en términos de tiempo, de temporalidad, ha sido un rol preponderante que tuvo una primera etapa propositiva, justamente por lo que acumuló previo al 2005 y que lo virtió, lo puso sobre la mesa en términos de aporte, de discusión y de síntesis, para que nuestra fuerza política pudiera después también incorporar de esos aportes y transformarlo en el proceso de implementación de la reforma. Así que ahí hay un rol propositivo muy fuerte. En la etapa de constitución, me parece que ahí cumplió un rol fundamental en la Constitución y en el volcado de propuestas cuando empiezan a constituirse los primeros consejos consultivos, donde se hicieron también nuevas síntesis y nuevos aportes, obviamente con miradas diferentes, haciendo o estableciendo claramente los disensos, como decía la ministra, pero también los acuerdos que transitaron para la implementación y el desarrollo del sistema. Y un tercer momento que yo creo que no es la verdad que me parece que no es una cuestión de temporalidad, de caracterizar el rol en términos de etapa, sino que
ha sido constante en el rol de los trabajadores y sobre todo de la Federación de Trabajadores de la Salud, de la FUS, también obviamente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que ha sido la innovación. A mí me parece que ha sido innovador el rol y el aporte de la FUS, que podré identificarlo más fuerte si se quiere también en la negociación vinculada a los consejos tripartitos, pero que tiene que ver con la innovación de cara a establecer cuáles son la necesidad de establecer mecanismos y espacios concretos de capacitación, de formación de los recursos humanos para dar respuesta a los objetivos que establecía el sistema, para dar respuesta a las nuevas capacidades que este Sistema Nacional Integrado de Salud demandaba para poder cumplir con la calidad asistencial. Y ahí me parece que tiene que ver con la capacitación, tiene que ver con la nueva formación o la formación permanente y continua de los recursos humanos, pero también tiene que ver con la construcción de parámetros de remuneración, que aún habrá cosas pendientes, pero que permitió empezar a manejar reglas de juego comunes, sobre todo para el sector privado. Y eso me parece que es un rol innovador que hay que reconocerlo y que para mí tiene una seña de identidad desde el punto de vista de este actor fundamental. Y dicho esto, me gustaría también señalar los desafíos que me parece que están pendientes, las cuestiones que convocan a todos estos tres actores, por lo menos, y fundamentalmente a los trabajadores, a establecer o a renovar la capacidad de innovación y de construir acuerdos. Un rol tiene que ver con fortalecer, un desafío tiene que ver, perdón, con fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública tiene, por definición, la obligación de seguir, de monitorear y de controlar el funcionamiento del sistema y de establecer cuáles son los correctivos o las adecuaciones que se requieren. Y si bien había cuestiones pendientes, había debilidades que venían en un proceso de identificación y de revertir esa situación, en estos últimos 2 años podrá discreparse, pero quiero expresar mi posición, estas debilidades se han profundizado. Tenemos un ministerio que viene relegando cada vez más sus funciones y sus competencias de rectoría. Las viene relegando y las debilita no solamente en los hechos, en su gestión, sino también en definiciones que ha tomado desde el punto de vista político. Voy a nombrar 3 ejemplos. Nosotros teníamos, en términos de la política sanitaria y de un compromiso de la sociedad en general, pero que fue conteste en el Sistema Nacional Integrado de Salud, lo que tenía que ver con la educación en salud, con acciones preventivas, que tenía que ver, por ejemplo, con el etiquetado de alimentos. Proceso de discusión donde el Ministerio de Salud Pública y todos los actores del Sistema Nacional Integrado de Salud no solamente elaboraron la propuesta, sino que también la pusieron a consideración internacional, ¿no? Participó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con esto estoy tratando de sintetizar un proceso de construcción de una política que involucró a muchos actores, pero además internacionalmente se puso también y recibió aportes de las grandes industrias, de la Organización Mundial del Comercio, para sintetizar en la magnitud de lo que significó esto. Y por vía de decreto, en el silencio más absoluto y sin ninguna participación, la modifica. Modifica. Por decreto, donde además la iniciativa no fue del Ministerio de Salud Pública, fue del Ministerio de Industria, pero termina avalándola. Debilidad de su rectoría y de su necesidad o correspondiente liderazgo en términos de política sanitaria. Un segundo ejemplo es lo que tiene que ver con la política del tabaco. Similar acción. Nos enteramos de silencio, encallado, nos enteramos de repente por la prensa que modifica de un plumazo buena parte de lo que eran las acciones vinculadas a la política contra el tabaco y de protección de la salud de la gente. Habilita a dispositivos electrónicos donde no hay fundamentos científicos, sino que vienen estudios de las propias empresas que quieren estimular la posibilidad de mejorar sus ventas a partir de estos dispositivos. De cara a la sociedad, de cara a los actores del sistema y de cara, obviamente, a la parte de los actores del sistema que son quienes tienen competencia en esto por su trayectoria científica. Y así, de un plumazo, lo borra. Y no solo lo borra, sino que además, cuando es consultado e interrogado como corresponde y como es nuestra obligación, nos manda respuestas que son sacadas de las páginas oficiales de la industria tabacalera. No hay vuelta.
Y por otro, el endeudamiento. Tenemos un sistema donde hay parte del sector privado que tiene niveles de endeudamiento, lo vivimos hace poco y la FUS, proceso de su acumulación, aportó soluciones, pero también lo vivimos en el sector público, donde todos los días se ensaya explicaciones distintas a las carencias y a las limitaciones que tiene la asistencia y que impactan en la vida de la gente, porque ahí no hay control ni compromiso con fortalecer desde el punto de vista presupuestal ni al Sistema Nacional Integral de Salud ni a la política de salud. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío enorme de fortalecimiento del Sistema Nacional, del rol de rectoría del Ministerio y, por tanto, del Sistema Nacional Integrado de Salud. Un segundo desafío, me parece que a la luz de lo que estaba diciendo, yo creo que es necesario analizar y que hay condiciones para analizar que los trabajadores organizados estén en otros ámbitos de decisión de la política de salud y de las condiciones y de la calidad asistencial. Y esto lo quiero sintetizar en estar y en participar trabajadores organizados y usuarios en ámbitos de decisión de las instituciones de las que son parte, pero en ámbitos de toma de decisiones. Yo creo que son importantes. La ministra lo decía hoy, el contralor, el rol de contralor. Bueno, yo creo que estamos en condiciones, o creo que es necesario que analice el movimiento sindical, la Federación Uruguaya de la Salud y los usuarios, el poder generar caminos para ingresar a estar sentados en esos espacios de decisión de las instituciones de las que son parte. Y por último, creo que hay otro desafío que tiene que ver con la esencia del sistema, en esto de efectivamente garantizarle a nuestra gente, a nuestro pueblo, mejores condiciones de vida, que tiene que ver con la implementación real de todos los dispositivos que hacen a la salud mental. Yo creo que ahí hay un punto de encuentro sustantivo entre el compromiso que siempre han tenido los trabajadores organizados de la salud con nuestra gente, y es la salud mental. Hoy por hoy, más que nunca. Tenemos una muy buena ley, es una gran herramienta, producto de una discusión donde también los trabajadores fueron parte, también el sistema político que se acordó, pero esa ley hoy necesita recursos y necesita renovar y necesita el impulso de los trabajadores en acuerdo con los usuarios y con la comunidad en general para que efectivamente empiece a implementarse empiece a dar las respuestas que nuestro pueblo necesita. Yo creo que ahí hay un desafío enorme desde el punto de vista de una política, de un componente de la salud que es muy importante. Para cerrar, yo creo que 15 años en nuestro país, 15 años, desde el punto de vista de la institucionalidad, es muy poco, ¿no? El Sistema Nacional Integrado de Salud es muy joven. Creo también que tiene mucha vida por delante, creo que tiene esperanza fundamentalmente, y con los compañeros lo discutíamos, en esta esperanza, en esta reforma que es joven. Todos tenemos algo para aportar y queremos, por lo menos desde nuestro rol, lo digo nuestro, el mío y el del equipo que me acompaña todos los días en el laburo, el compromiso de seguir empujando para que efectivamente podamos consolidar el sistema, mejorarlo y que dé respuestas a lo que la gente necesita. Pero más allá de nuestro compromiso, creo que ahí lo que se necesita es el compromiso de la Federación en particular, de los trabajadores organizados, que es mucho y de sobra para empujar los cambios que este sistema todavía necesita. Así que muchas gracias por la oportunidad y la invitación. Muchísimas gracias, diputada Lucía Echeverri. Quiero cederle la palabra ahora con todo gusto al licenciado Pablo Cabrera, representante de los trabajadores en el directorio de ACE. Buenos días a todas, a todos. Realmente un gusto poder estar y compartir con todas y todos ustedes. Decir Federación Uruguaya de la Salud es decir movimiento popular, movimiento obrero, y creo que la base de esta reforma, y lo siento así,
fue desde el movimiento popular y desde el movimiento obrero. Refrescarlo, empezar con algo de historia y poner en memoria siempre presente es fundamental, porque cualquier proceso de cambio se debe hacer mirando lo que se hizo, colocándose en un presente e intentando resolver interrogantes de cómo seguir. Tener compañeros referentes del movimiento sindical aquí compartiendo es fundamental, porque no es solo hablarle a los trabajadoras de la salud, es hablarle al colectivo en general, para después también traducirlo en la población en general, porque esto, vaya si nos tenemos que adueñar entre todas y entre todos, si no, no es posible. Tener la referencia de la representación dentro de la seguridad social es otro pilar, porque la salud y la seguridad social van de la mano permanentemente. No podemos discutir una sin la otra, y esto es fundamental, que también nuestros compañeros están allá y participen con nosotros en esta actividad. Tener los compañeros que me precedieron en la palabra y los que van a venir, compañeros que han sido responsables directos del proceso central, de esos primeros años del 2005 en adelante, que hubo generar propuestas que estaban atadas a lo que se había planteado anteriormente y también a bases fundamentales, y me quedo dentro de esa historia con la reciente 2003. Un momento sumamente difícil para la salud pública, y mirando salud pública como la salud toda, donde el movimiento sindical tuvo que salir a reclamar, y la marcha de las túnicas blancas fue una gran referencia para todas y todos nosotros, y de lo que planteábamos, de la necesidad de un cambio radical, la necesidad de un cambio profundo, que no podíamos seguir con la asistencia como se estaba brindando en el país en ese momento. Desde los recursos, pero también desde las políticas que tenían los gobiernos hasta ese momento en la mirada de la construcción sanitaria del Uruguay. Pasaron esos primeros años y el marco de lo que nosotros entendemos también, ya se dijo, pero lo reafirmamos, como una de las reformas más importantes del país, lleva también a sentir que al día de hoy, y a pesar de que muchos de esos actores no quisieron, no lo votaron, no lo acompañaron, hoy lo tienen que seguir asumiendo, porque el Sistema Integrado Nacional de Salud llegó para quedarse y así está, con sus carencias actuales en cuanto a recursos, con sus carencias actuales en cuanto a objetivos, pero el Sistema Integrado Nacional de Salud sigue siendo una realidad en el Uruguay. Y esta realidad tiene que ver con eso, con lo que son las bases fuertes, las bases profundas que se genera una verdadera reforma. 15 años, obviamente que es poco, pero es tiempo para ir analizando qué es lo que se pudo hacer y qué es lo que no. Y acá es donde precisamente nos estamos parando en esta mitad de periodo, en analizar qué tenemos que seguir haciendo como movimiento sindical, qué tenemos que seguir haciendo en cada uno de los lugares donde se toman decisiones para que lo que entendimos y resolvimos como colectivo, que el Sistema Integrado Nacional de Salud era una realidad y tenía que ser parte de la transformación en la era sanitaria del Uruguay, tenga que seguir. Y esto es parte de la discusión central. Esto es parte de decir que nos falta. Esto es parte de decir hacia dónde queremos seguir orientando. Y voy a tomar en parte, en primera instancia, la pregunta que hacía María Julia. Lo venimos demostrando. Nosotros analicemos también el pasado que teníamos y justamente en otros tiempos había diferencias importantes, pero eran diferencias porque vivíamos en espacios de trabajo muy diferentes. Nadie puede pensar que en una época, en los 90, el Hospital Maciel se puede comparar con cualquier institución privada. Que en los 90, en el 2000, podíamos pensar que un hospital de salud pública en el interior, y digo salud pública, bueno, en aquel momento era salud pública, se podía comparar con cualquier construcción de la institución FEMI, porque de hecho eran tan diferentes al punto que lo supimos hasta denunciar. ¿Cuántas veces veíamos el trasiego de lo que eran recursos que se generaban para el sector público que pasaban a engrosar el sector privado y de esa manera generar que el espacio privado diera respuestas que el sector público no las podía dar?
Eso era en aquel momento. Entonces las discusiones que teníamos, los colectivos de trabajadores también eran diferentes y no podíamos decir las mismas cosas. Sí teníamos un mismo principio, queríamos una salud diferente. Sí teníamos un principio, que la población se merecía tener atención de calidad. Pero nuestras condiciones eran tan diferentes que a veces, justamente como colectivos, mirábamos hacia adentro y discutíamos hacia adentro y las resoluciones no eran del todo iguales. Ahora, hubo un proceso también, y esto también lo tenemos que poner dentro de lo que es la propia reforma de la salud. Porque cuando empezamos a ver que dentro de la reforma se instala la discusión fundamental, que es la de la participación, que es encontrarnos discutiendo desde adentro, nosotros también teníamos que tener la capacidad de poder unificar mucho más nuestras fuerzas y entender que éramos mucho más juntos que separados. Y eso lo demuestra lo cotidiano y eso es lo fundamental. En actividades, marchas, donde genera la FUS, la discusión, el resto de los trabajadores también de la salud están presentes, tienen su voz y podemos plantear nuestras diferencias hacia adentro, pero saliendo sólidamente hacia afuera con una respuesta. Cuando lo hace el sector público, lo mismo. ¿Por qué? Porque empezamos a entender esto de una manera muy distinta y empezamos a decir, lo primero es ser trabajador, lo primero es esta identidad. Y acá también la reafirmación fundamental. La profesión no nos puede hacer diferentes. Lo único que nos hace diferentes es la concepción de clase. ¿Somos trabajadores o no somos trabajadores? ¿Entendemos que pertenecemos a la clase o no pertenecemos a la clase? Y esa es nuestra diferencia. Porque hay muchos médicos y muchas médicas que hoy tienen salarios también muy por debajo, no solo de las expectativas, sino de las realidades del propio mercado y está atada a las definiciones de las instituciones. Y por eso una de las reformas que entendemos que tiene que ser un camino central es justamente a unificar los criterios de construcción de los salarios, a identificar realmente las funciones y que cada uno y que cada una pueda percibir un salario de acuerdo a su función y que le genere algo que es fundamental, que es calidad de vida, que a través de su salario pueda resolver las situaciones cotidianas y en igualdad de condiciones con respecto a que en el lugar donde se desarrolle no importe, no es si estoy en un hospital o estoy en una mutualista. Si soy enfermero y tengo tal función, tengo que tener tal salario y me tiene que dignificar ese salario. Y ese proceso es al que tenemos que avanzar y a normatizar desde la globalidad, a tener un estatuto que englobe lo que son las reglas de juego del sistema para todos los trabajadores y trabajadoras. Y que no se corte siempre por el hilo más fino, sino que tengamos esa claridad para que, sabiendo que nos desarrollamos de una determinada manera, vamos a tener también los respaldos, las garantías, en base a tener esas definiciones claras que en la actualidad nosotros no tenemos. O sea, entendemos que uno de los grandes desafíos empieza siendo que empieza siendo normatizar desde un lugar distinto para generar las garantías suficientes al colectivo de trabajadores, porque la salud es un derecho fundamental, pero quienes dan la garantía de la construcción de ese derecho fundamental, en el fondo somos los trabajadores. Somos los que todos los días estamos detrás de las personas que vienen buscando asistencia y cuando hay un trabajador cumpliendo con sus funciones y tiene las condiciones para cumplir sus funciones, la respuesta está. Entonces, lograr ese avance para los próximos tiempos dentro del sistema tiene que ser parte de una realidad. La regulación en cómo se usan los recursos también es otro de los temas, porque nosotros estamos viendo de que el sistema tiene una parte, una globalidad importante, pero no toda. Acá están las instituciones colectivas, médicas privadas y tenemos AACE. Pero todavía hay que seguir avanzando en la incorporación porque la prestación pública es mucho más grande de lo que es ACE, más allá de que ACE es el principal efector de salud. Nosotros acá tenemos prestaciones que se dan desde un banco de seguros del Estado, desde el propio hospital de clínicas, que han sido de las grandes discusiones y de donde siempre queda relegado, porque la Universidad de la República siempre queda relegada, los recursos para el hospital de clínicas quedan relegados, y tenemos que incorporarlo de una manera diferente porque el hospital de clínicas es la imagen de construcción
de los profesionales que después prestan los servicios de asistencia. Porque el hospital de clínica es donde también una población carenciada es la que se sigue atendiendo y es donde estamos dando respuestas donde en otros lugares no hay. Entonces, esto es parte de un proceso también de profundización necesario que tenemos que incluir, primero, obviamente, en el fortalecimiento del conocimiento y del debate y de la fortaleza del movimiento sindical. ¿Por qué? Porque todos detrás de estas instituciones tenemos esos trabajadores que están diciendo necesitamos un cambio y necesitamos que sea ahora. La realidad nos dice que no. Hoy estamos a las puertas de este nuevo proyecto de rendición de cuentas y no está planteando recursos diferentes, no está planteando ideas renovadoras, es todo lo contrario. Si lo tomamos desde el punto de vista de la propia construcción del modelo de atención, el primer nivel de atención está empezando a quedar nuevamente relegado. ¿Por qué? Porque gran parte de los recursos se van a generar hacia la mirada del tercer nivel, hacia lo que es la alta tecnología, hacia lo que son los CTI, que en algún lugar, bienvenido sea, pero no siempre hay que mirar que tiene que ser precisamente la alta tecnología la que dé la respuesta final, sino todo lo contrario. Que demos el verdadero cambio del proceso cultural, que demos el verdadero cambio de la cercanía con la gente, porque lo que quisimos y es desde donde conceptualmente se entiende el primer nivel es estar cerca de la gente, conocer a la gente, conocer sus necesidades. Lucía decía en el tema de salud mental, tenemos un gran debe. Hace pocos días estábamos hablando del Día del Suicidio. ¿Cuánto hemos construido realmente de redes y equipos de contención para un tema tan sensible como es el tema del suicidio? Poco y nada. ¿Y eso de dónde es? Eso es del primer nivel. Eso es de la comunidad, eso es de la empatía, de la cercanía que tiene que tener el sistema de salud con respecto a la gente. Porque cuanto más conozcamos a la población a la cual asistimos, con más facilidad podemos tener esas respuestas que son profundas, sensibles y necesarias, que no las está dando el sistema en esta actualidad. Entonces, otro de los temas centrales es profundizar dentro de lo que es el esquema de atención, la mirada específica del primer nivel de atención, el fortalecimiento, el reconocer el equipo, que estamos hablando de equipos de trabajo, de que son tan necesarios las diversas profesiones que lo componen, desde el punto que, y esto lo decimos en ACE muchas veces por lo que sentimos, el trabajo social está totalmente lejos, apenas unas 300 profesionales para todo ACE. Para el territorio que tenemos que cubrir, apenas 300 trabajadoras y trabajadores sociales. Y esto está hablando justamente de entender o no entender hacia dónde queremos reformar y hacia dónde queremos profundizar esta reforma. Entonces, punto también importante, el tema de que se ha dado de discusión de los medicamentos, un tema de que si faltan o no faltan, es un tema de concepción de cómo se usan, de hacia dónde orientamos lo que realmente se necesita y no focalizado en lo que son directrices que en definitiva siguen engrosando a lo que hace al empresariado y a la discusión de los empresarios. Porque podemos perfectamente avanzar en los regímenes de mirada genérica y potenciando hasta lugares como nosotros tenemos dentro de ACE un laboratorio de Orrego que no tiene hoy todas las condiciones, pero que las podría tener, y que en el conjunto, en el trabajo con el Hospital Militar, que tuvo una parte también de elaboración de medicamentos, generar medicamentos que no sean para el sector público, que sean para el sistema de salud. Y con eso también empezar a bajar costos sustanciales, porque hoy parecía que si no tenemos los permisos para importación, había medicamentos que no iban a estar y que de hecho le faltaron a la gente. No importa si era la responsabilidad de que en la farmacia no se compró, si el farmacéutico controló los stocks o no. No entraban los medicamentos porque no había la posibilidad de importación. Y esto es un tema de responsabilidad política, esto es un tema de responsabilidad central y esto también es un tema fundamental de cambio. Tenemos que tener otro tipo de políticas del medicamento que son sustanciales si queremos realmente avanzar en lo que hace a este sistema integrado de la salud. Hablar de profundización ya es desde el principio hablar
de lo que el movimiento sindical colocó, porque inmediatamente se empezó a trabajar en el sistema, teníamos ya instalado la necesidad de profundizar el sistema. No nos podemos quedar en esta etapa. Y cuando estábamos hablando de esto, y se hacía referencia al Ministerio de Salud Pública, no me puedo perder de una parte que la discutíamos hasta con Basso en su momento. El ingreso de la tecnología, de la alta tecnología y del costo de la alta tecnología en el Uruguay. Nosotros apenas 3,5 millones de habitantes y tenemos tecnología muchas veces como el primer mundo, como lo puede resolver un australiano o lo puede resolver un americano. Eso es costo directo para la sociedad, eso es costo directo para cada uno de nosotros, eso se paga con los ingresos y los impuestos que pagamos cada uno de nosotros. Entonces, resolver la alta tecnología, no por un tema mercantil, porque de hecho muchas de las instituciones se presentan pidiendo que se le dé la oportunidad del ingreso de un tomógrafo, de un resonador, de un angiógrafo, porque lo tengo que tener en mi institución, porque tengo que resolver para mis usuarios. Pero detrás está la venta de todo ese servicio y todas las ganancias que va a generar la venta de ese servicio, cuando en realidad con la mitad o menos de la mitad podemos resolver a toda la población y obviamente con la mitad de los costos. Y donde volvemos a lo mismo. Hay trabajadores y hay empresarios. Hay gente que hace plata con esto y hay gente que lo que está haciendo es simplemente tratar de generar el servicio que la población necesita. Esto es una gran discusión también del carácter cultural y no somos ajenos, porque nos pasa, y los del interior mucho más, de decir, se nos inculcó que teníamos que tener las cosas a la vuelta, porque mirá, si hay un accidente, no tengo el tomógrafo, ¿cómo resuelvo a este paciente? No, pero resulta que si no, después no tengo el equipo de neurocirugía y demás, si el paciente ameritaba inmediatamente una intervención, no lo iba a tener. Le hago la tomografía y lo tengo que mover igual 100, 200 kilómetros porque ahí no lo voy a poder resolver. Pero sí incrementé el gasto, y esto es gasto, que es a diferencia de lo que nosotros también planteamos. La mirada del verdadero recurso como inversión en salud. Y ahí es otro de los centros que tiene el movimiento sindical, la verdadera inversión en salud. Vuelvo, salud como derecho fundamental. La concepción y de cómo manejamos estos conceptos son los que hacen realmente al cambio. Y ese cambio que marcó camino del movimiento sindical, lo sigue marcando hoy cuando estamos acá reunidos, cuando podemos seguir discutiendo estas cosas, cuando podemos seguir poniendo sobre la mesa las inquietudes, en lo que no estamos de acuerdo y justamente en lo por qué tenemos que pelear. Y lo fundamental, y con lo que me quiero quedar, que el movimiento sindical ha marcado un carácter de unidad que no es de hoy ni de ayer. Ha sido muchos años de construcción. Los trabajadores de la salud, independientemente de la organización, sigue exactamente esa misma línea y estamos marcando que ese camino es el camino del cambio y que si nosotros entendemos, y así lo estamos diciendo, que se debe seguir profundizando, que se debe cambiar, porque hay cosas que hay que cambiar, las vamos a seguir cambiando desde ese lugar, desde la unidad y del entendernos como clase, porque del otro lado, obviamente, que están haciendo lo mismo, se están organizando de la misma manera y están dando la pelea de la misma manera y con muchísimo más fuerza a veces de lo que nosotros desde nuestro lugar entendemos. Así que unidad por sobre todas las cosas y entender que la clase está viva, que la clase está en movimiento y que la clase va a dar mucho más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Agradecerle además a María Julia y a Lucía. No se vayan, aguárdenos unos segunditos nada más. Bueno, por haber participado de esta primera parte de este destacado panel. Y quiero pedirle a Jorge que se acerque, porque queremos hacerles entrega a los tres de una pequeña atención de la FUS, del Instituto, por haber estado a disposición de las trabajadoras y los trabajadores.
Ahora sí, María Julia. Hacemos un pequeño corte y al regreso, bueno, otro destacado panel.